Gloria a Dios, Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en este canal y en este subprograma Momentos Bíblicos. Hoy estaremos en la palabra de Dios. Estaremos compartiendo el glorioso y poderoso evangelio en la palabra de Dios, y para eso vamos a ir al libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, libro de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16. Libro de segunda de Pedro, capítulo 15, capítulo 2, verso 15 y 16. Libro de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15 al 16. Dice la bendita palabra de Dios así: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema los mercenarios de la fe, y vamos a estar conociendo la historia de esta doctrina bajo el título Los mercenarios de la fe, que es la historia de Balaán. Balaán, el profeta con los ojos abiertos, desechado, pero siempre intentando profetizar. La historia de Balaán se encuentra registrada en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Y me gustaría que tenga su Biblia abierta ahí en el libro de los Números. Libro de Números es de los libros del Pentateuco, es el cuarto libro del Pentateuco. Primero está Génesis, después Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros, el libro del Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá, que viene siendo como los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Eso representa para un judío el Pentateuco o la Torá. Es la base de todo. Igual para nosotros los 4 evangelios representan la base del evangelio cristiano. Así que ahí vamos a estar en esos libros. Por eso me gustaría que agarren sus Biblias y que si por favor pueden tomar pluma y lápiz para que anoten, porque no solo es de comerse la comida, sino que hay que rumiar con la comida, ¿verdad? Como hacen las ovejas, los rumiantes, ¿verdad? Que la tienen ahí en su garganta, la saborean y se la tragan hasta que comprueban que es buen alimento. Así que por favor tengan su Biblia abierta en el libro de Números, en los capítulos 22, 23 y 24, que es donde está la historia de este famoso personaje denominado profeta, el Balaán, hijo de Beor. Ahora, antes de ir a la escritura, a desarrollar el mensaje que tenemos para esta mediodía, aquí en Honduras, noche en España, noche en Inglaterra y tarde en algunas partes de Estados Unidos, también hasta casi la misma hora en Gran Caimán, donde están personas viéndonos en esta hora, y así los hermanos del Salvador y otros hermanos que se están conectando poco a poco a esta gran bendición de estos mensajes que hemos titulado Momentos Bíblicos. En los días anteriores les prediqué 2 mensajes consecutivos, que uno se llamaba coronavirus en la profecía bíblica, y les predicamos y tratamos de presentarles por medio de las escrituras lo que representaba el coronavirus en la profecía bíblica, que era para que se diera cumplimiento al sello del caballo negro, del jinete del caballo negro, que era el colapso mundial de la economía. Y he estado publicando en la página un montón de noticias que han salido en estos días de cómo las economías del mundo se están quebrantando, están colapsando. Por eso esa profecía solo podía cumplirse en este tiempo, en el momento de la globalización del comercio mundial, porque este colapso mundial de la economía no es que nadie va a salir beneficiado. Tan reventado va a salir China, Rusia, Estados Unidos y todas las potencias mundiales como el más pobre. El único que va a salir fortalecido al final es Israel, porque tiene el mejor sistema de agricultura del mundo. Pero este colapso va a afectar hasta el más grande. Lo único que es lógico, que el que más tiene, más va a perder. El que poco tiene, poco pierde. Y el que nada tiene, nada pierde. Bienaventurados los que no tenemos nada, porque nada vamos a perder. Entonces en eso debemos de estar tranquilos nosotros en las manos de Dios. Debemos de estar tranquilos por esa parte. Por ejemplo, ahorita
las megas iglesias están desesperadas porque se pare la cuarentena para abrir sus templos, porque están perdiendo mucho dinero. Porque están tratando de que los miembros manden por internet, que paguen con la tarjeta, pero todo el mundo está en un estado de recesión. Todo el mundo, ahorita nadie quiere gastar. Aunque ahorita dijera el gobierno que van a abrir los moles, que van a abrir las tiendas, yo estoy seguro que en su mente no está ni por ninguna idea. Debería ser usted demasiado vanidoso y vanidosa para estar pensando que si abren las tiendas usted va a ir a comprar ropa, o que usted va a ir a comprar unos zapatos. Nadie está pensando en eso ahora. Aunque abrieran los restaurantes, nadie está pensando en ir a restaurantes. La gente está empezando a economizar porque se avecina una escasez y un colapso de la economía mundial más fuerte del que ahora estamos viviendo. Por lo tanto, el que más tiene, más va a perder. El que poco tiene, poco va a perder. Y el que nada tiene, nada va a perder. Ese es el caso de nosotros aquí como iglesia. Las megas iglesias están ahorita en un colapso financiero porque esos grandes templos, son grandes gastos, impuestos, y los bancos y todo el mundo sigue cobrando, y ellos no están reuniendo a la gente para poderle hacer sus hechizos y sus vendas mágicas para que pacten y sacarles el dinero, y están tratando de hacerlo por el internet, pero no es lo mismo de largo que de cerca, ¿verdad? Nosotros tenemos ese mismo problema ahorita, pero nosotros como siempre, en nuestras ofrendas, un domingo, un culto general, 65 lempiras había a veces que sacáramos una ofrenda. También tenemos que poner de la bolsa para poder echarle combustible a los buses para que la gente se vaya. Y en otro culto, cuando tenemos que pagar más, salimos rasos y a veces hasta tenemos que bolsearnos para pagar. Por lo tanto, como nosotros casi nada recibíamos de ofrenda, entonces casi nada estamos perdiendo, estamos en la misma condición. Nosotros no nos preocupa porque el que más tiene, más va a perder. El que poco tiene, poco va a perder. Y el que nada tiene, nada va a perder. Así que nosotros estamos tranquilos por esa parte, pero el colapso mundial de la economía se está viendo a todos los niveles y va a ser un colapso mundial que va a afectar las economías de todo el mundo, de las potencias, de las mediapotencias, de los países pobres, de los países más pobres. Todo el mundo va a ser afectado. Como le digo, va a perder el que más tiene. Ese perderá más. El que poco tiene perderá poco, y el que nada tiene, nada perderá. Por lo menos nosotros, en cuanto a lo económico, que la iglesia esté cerrada en este momento no nos afecta en mucho, no nos afecta casi en nada, porque nosotros somos una iglesia más bien de dar. Nosotros, tal vez la única afectación que tengamos ahorita es que tenemos el comedor público abierto y son menos los recursos, y los pocos hermanos que ayudaban en la iglesia, algunos no pueden por la situación, y otros, ¿verdad?, se hacen los locos, así de sencillo. Pero nosotros, siempre ha sido así con nosotros, por lo tanto no nos afecta. Seguimos confiando en Dios, caminamos por fe. Dios hace un milagro todos los días. Todos los días llegan personas que no son de la iglesia, del mundo, a decir que quieren ayudar. Algunos vuelven, algunos no, pero la obra no se ha detenido, ¿verdad? De poquito en poquito. Ayer llegó un señor ahí con un saco de arroz, el otro día llegó otro señor que dejó un arroz de frijoles, y ahí vamos en el nombre de Jesús. El caso es que la obra de Dios no se detiene, porque ese comedor no es de nosotros, es del Señor Jesucristo. Ahí se llama comedor público de Jesucristo. Quería hacerle esa advertencia, que estemos tranquilos y relajados. Que nada tiene, como dice aquel, dice, el que nada debe, nada teme, pues. Y el que nada tiene, nada pierde. Preocupados están los que tienen sus millones, los que tienen sus grandes ahorros. Conocí el testimonio de un señor que 3 días antes de que se manifestara al mundo la crisis del coronavirus, invirtió sus $20,000 que tenía en su cuenta en acciones en la bolsa de valores en Wall Street, y las invirtió en petróleo. Ahorita él más bien le está llamando que tiene que pagar. Ya perdió sus $20,000 y debe ahora como unos $7,000. O sea, él tiene negativo $7,000 después de que invirtió 20,000. Ese es lo triste de invertir, de hacer tesoros en la tierra. Por eso la palabra de Dios dice: hagan tesoros en el cielo, donde el orín y la colilla y el ladrón no minan ni hurtan, sino háganlos en el cielo. Este hombre tenía sus ahorros en las bolsas de valores, lo perdieron todo. Hay cantidad y millones de personas que están perdiendo todos sus ahorros a causa de esta situación que está creando el COVID-19, el colapso mundial de la economía. Pero ahora vamos a ir al tema que estamos preparados para hoy. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en el libro de Números 22, capítulo 22, 23 y 24. Vamos a estar hablando hoy de los mercenarios de la fe. Y vamos a centrar esta falsa doctrina de los mercenarios de la fe, que es la doctrina de Balaam. La vamos a centrar en la historia de Balaam. Balaam, conocido también en los relatos bíblicos
como el hombre del error. Así se menciona a Balaam porque dice que este hombre tomó el camino del error. El hombre le dicen también el hombre de la maldad porque amó el premio de la maldad. También se le conoce como mercenario de la fe y maestro de la doctrina de la prosperidad. Es también el maestro, también se le conoce como el maestro de la doctrina de la seducción, sensualidad y fornicación. Esa era la doctrina de Balaam. Tenía tres pilares fundamentales la doctrina de Balaam. El primero era el error, hacer errar al pueblo de Dios. Ese era fundamental de su doctrina. También tenía otro pilar fundamental que era el amor al dinero. Amaba el premio de la maldad, amaba el dinero. También tenía otro, el amor a la fama, a la gloria terrenal, o sea, mercenario de la fe. Mercenario de la fe. Estos eran los pilares fundamentales de la doctrina de Balaam. Ahora, ¿qué es un mercenario? Un mercenario es conocido, en los tiempos antiguos se conocían los mercenarios, son soldados que eran contratados por los imperios. ¿Para qué? Para defender ese país en las guerras. A eso le llamaban mercenarios. O sea que estos iban a pelear a la guerra, pero no por amor. No porque ese fuera su país, ni porque amara a ese país. Simplemente porque le pagaban por pelear. A eso se le llamaba mercenario. Alguien que hace algo porque le pagan, que no lo hace por amor. Como que a mí me contratara el país de Costa Rica y me dijeran queremos que sea soldado de nuestro ejército, le vamos a pagar $5,000 por el soldado. Y si tengo que ir a la guerra contra mi propio país, donde pertenezco, a mí me tiene sin cuidado porque yo no lo hago por amor, lo hago por dinero. Eso es un mercenario. Mercenario era un soldado que era contratado por un país para defender a ese mismo país por dinero, por un pago. Por eso es que estos tipos de mercenarios para eso son. No sirven a Dios por amor, sino que sirven a Dios por el dinero, por el pago, por la prosperidad, por tener fama, gloria, reconocimiento. A eso se le conoce literalmente lo que es un mercenario. Prosperidad, seducción, fornicación, maldicencia, maldiciones eran los atributos diabólicos que Balaam usaba en su ministerio. Él tenía un ministerio de seducción y de fornicación, de prosperidad, de maldicencia o de maldecir. Esos eran sus atributos. Eso era lo que Balaam estaba acostumbrado a hacer, y en eso él se sentía cómodo en ese tipo de condición. Ahora, hay una pregunta bien importante que todo el mundo se la hace. ¿A dónde conoció Balaam a Dios? Porque sabemos por las escrituras que Balaam no era hebreo. Balaam no era hebreo ni era judío. Balaam era babilónico. Era de Babilonia, de Mesopotamia. Por lo cual, ¿cómo es que este hombre, Balaam, conoció a Dios si no era del pueblo de Dios? Son pocos los personajes en la Biblia que Dios les ha permitido dar un consejo y que Dios les ha dado el grado de tener afinidad con ellos. Por ejemplo, el yerno de Moisés, Yetro, le dio consejos a Moisés y no era del pueblo de Dios. Y Dios miró bien los consejos que Yetro, su suegro, le había dado. También encontramos en la Biblia al rey Ciro. Y Dios lo llama al rey Ciro mi ungido, no siendo él del pueblo de Dios, porque procuró el bien del pueblo de Dios. Igual, Balaam, él no era judío, no era hebreo, y era profeta del Dios Altísimo, un babilónico. Porque la Biblia dice, el que vio y oyó los dichos de Dios y la visión del Omnipotente. Creo que lo lea, ahí quiero que tenga su Biblia en su mano. Ahí está esto en Números 24:4. Le dije que tuviera abierta la Biblia en el libro de Números 22, 23 y 24. Dice que este personaje, dice la Biblia, que vio y oyó los dichos de Dios y la visión del Omnipotente. O sea que no hay duda de que este hombre estaba siendo respaldado por Dios. Ahí lo puede leer usted en Números 24:4. Pero la pregunta es, ¿dónde conoció Balaam a Dios? Sigamos viendo. Su reputación de siervo de Yahvé y de Jehová Dios era notoria, pues todos sabían en la región que al que Balaam bendijera sería bendito, y al que Balaam maldijera sería maldito. Eso lo miramos ahí mismo en el libro de Números, capítulo 22, verso 6. Eso dijeron la gente de Moab cuando llegaron a él. Porque sabemos que al que tú bendigas será bendito y que al que tú maldigas será maldito. Y en los versos de ahí del mismo libro de Números, capítulo 22, del 9 al 12, vemos que efectivamente Balaam tenía una relación con Dios.
Pero la pregunta es, ¿cómo conoció Balaam a Dios? Si Balaam no era hebreo ni era judío. La Biblia no relata ese acontecimiento, pero yo le voy a explicar esto. En realidad Balaam no conoció a Dios. Más bien, Dios es el que conocía a Balaam. ¿Me está escuchando? Balaam no conoció a Dios, más bien era Dios que conocía a Balaam. ¿Qué pasó con Balaam? Balaam oyó mencionar el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, y lo tomó como su Dios, sin conocerlo. Lo tomó como su Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Lo tomó como su Dios y Dios lo respaldó para que anunciase su nombre en una tierra de dioses paganos, donde cada uno tenía su propio Dios, Moab. Ahí cada quien tenía su propio Dios y cada quien escogía a su Dios. Por lo tanto, Balaam escuchó oír el nombre de Jehová, de Yahvé, y él decidió tomar ese como su Dios, y Dios lo respaldó. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo? Que hay unos que predican a Cristo por ganancia, otros por fama, otros por gloria. ¿Qué dijo Pablo? No me importa por qué motivo lo hagan, al final Cristo es predicado y en esto me gozo. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera puede predicar a Cristo, pero no cualquiera es de Cristo. Ese es el caso de Balaam. Cualquiera podía hablar del Dios Yahvé, del Dios Jehová, pero no ser de Jehová. Simple y sencillamente, Balaam oyó hablar de ese Dios y dijo, este va a ser mi Dios. Así como cada quien ahí en esa región de Moab tenían sus propios dioses. ¿Se acuerda cuando Jonás iba en aquella barca y se estaban hundiendo y el jefe del barco salió y le dijo, cada uno clame a su Dios, dijo, porque cada quien tenía su Dios en aquellos tiempos. Igual que hoy, es de manera diferente. Usted va a la iglesia católica y la viejita esta tiene fe en Guadalupe, la otra en la Suyapa, la otra en la Shakira, la otra en la Madonna. El otro tiene fe en San Simón, el otro tiene en San Cipriano, San Sutano, San Mengano, San Demonio, San Diablo y cualquier cosa. Ellos tienen fe en cualquier cosa. Cada uno tiene su Dios. Y eso es lo que sucedió con Balaam. Balaam no conocía a Dios, era Dios quien lo conocía a él. Y como iba a anunciar su nombre en una región que era diferente a la región del pueblo de Dios, de Israel, entonces Dios le permitió que anunciara su nombre y Dios lo respaldó. Lo respaldó hasta donde podía respaldarlo, en una tierra donde habían muchos dioses y había uno que había decidido tomar el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, para anunciarlo en esa zona, y Dios lo respaldaba. En Moab cada uno tenía su propio Dios. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Moab? Quiere decir semilla del padre. ¿Quién era el padre de Moab? El padre de Moab era el hijo de Lot, sobrino de Abraham. El padre de Moab era el hijo de Lot, que le nació de la hija mayor, de incesto, de una relación entre padre e hija. Nació Moab, el hijo mayor de Lot. De ahí nació el pueblo de Moab. Usted puede ver eso en el libro de Génesis, capítulo 19, versos 37 y 38. Dice que la mayor le dio a Moab y la menor tuvo uno que se llamó Ben-Ammi, el padre de los amonitas. Así que vemos entonces, por la palabra de Dios, que en realidad Balaam no conocía a Dios. Era Dios quien conocía a Balaam. Balaam había tomado el nombre de Jehová para predicarlo en esa región y se presentaba como el profeta del Dios Altísimo, el que vio y oyó los dichos del Omnipotente. Y Dios lo respaldaba hasta ese momento. Pero Balaam no conocía a Dios, ni conocía la justicia de Dios, ni conocía las condiciones espirituales de Dios. Yo conozco mucha gente hoy en el Evangelio que no saben ni de lo que andan hablando, pero como les da resultado, como eso les genera su vida y les da para vivir, ellos siguen hablando cualquier cosa. Al final, a ellos no les interesa el reino de los cielos, ni les interesa la iglesia, ni las ovejas. A ellos les interesa lo que les produce hablar de ese Dios. Y si lo que les produce ganancia en su economía, ellos van a seguir hablando. Van a decir un montón de brutadas y un montón de incoherencias porque no saben ni lo que dicen. Hace poco estaba viendo una chiflada, un demonio que salió del infierno que se llama la pastora Tin, no sé, Yesenia Tin, predicando esa imbécil, no sé qué palabra decirle, diciendo que no existe el cielo ni el infierno. O sea que la doctrina de ella es de limbo, pues, de limbo. Anda más perdida que la hija de Limber esta. Anda más perdida que piojo en peluca, diciendo que no existe ni cielo ni infierno, y hasta peor que los católicos, porque por lo menos los católicos dicen que hay purgatorio, pero esta dice que no hay nada. Terrible demonio.
Una mujer que no tiene ni sentido ni conocimiento de lo que está hablando, pero que le ha generado ganancia, tiene un montón de seguidores endemoniados igual que ella, porque tan falso es el profeta que predica falsedades como los que le siguen. Los que le siguen son igual de falsos que ella. No es que están engañados por ignorancia. Tal vez puede haber uno o dos que estén así, pero la mayoría andan en los mismos deseos de la carne de esta persona. Ahora escúcheme. Y Balaam ganó fama y reputación en esa región como profeta de bendición y de maldición, aunque él nunca pudo ejercer el ministerio de la bendición, porque todos lo buscaban para maldecir. Él era reconocido por eso, lo buscaban como el profeta de la maldición, para maldecir, porque eso se convirtió en su especialidad. Y hoy en día hay muchos predicadores con las características de Balaam, que no pueden bendecir sino solo maldecir. No existe en su lenguaje la palabra bendición, sino solo maldición. Y bendicen, y si tienen que bendecir a alguno, lo bendicen, pero a cambio de dinero. Mándame una ofrenda y yo te voy a dar una palabra de bendición. Mándame una ofrenda ahora mismo, haz un pacto y yo te voy a dar una bendición. La bendición del lobo arrebatador, decía un loco el otro día en la emisora. Te voy a dar la bendición del lobo arrebatador. Todo lo que aparezca tú lo vas a arrebatar. ¿Dónde ha visto que los hijos de Dios andamos arrebatando ante el diablo? ¿Qué le podemos arrebatar a este mundo? ¿Qué le podemos arrebatar al diablo si con Cristo lo tenemos todo? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Denle una ofrenda de palma al Señor ahí donde está en su casa, aleluya, como si estuviéramos en la iglesia, en el nombre de Jesús, amén. ¿Me está escuchando? Y este tipo de personas manejan bien el arte de maldecir, igual que Balaam. El problema llega cuando tratan de maldecir al que Dios bendijo. Ahí está el problema de esta gente. Cuando se meten a cabeza de 11 varas. El problema llega cuando tratan de maldecir al que Dios ya bendijo. Y ese fue el problema de Balaam. Ese fue el problema de Balaam. Intentó por su avaricia, por su amor a las dávidas que le ofrecía el rey Balac. Amó el premio de la maldad, aun cuando Dios ya le había dicho que ese pueblo al que Balac le pedía que maldiciera, no podía ser maldito, porque ese pueblo bendito es, le dijo. Dios le habló claro a Balaam. Ese pueblo no puede ser maldecido, porque ese pueblo ya tiene mi bendición. Ese pueblo es bendito, por lo tanto Balaam no lo puedes maldecir. Dile a Balac que se vaya por donde vino, porque no puedes maldecir a ese pueblo. Yo te he permitido en esta región hacer muchas cosas, porque has anunciado mi nombre, pero ahora te estás metiendo en camisa de 11 varas, porque aquellos son mi pueblo. Tú no eres de mi pueblo, te he usado por misericordia, y la gente no puede entender eso. Que Dios tiene misericordia de usar a muchas personas en algún momento de su vida, y ellos envaneciéndose le dan la espalda a Dios y quieren hacer lo que les viene en gana. Nosotros no estamos aquí ni para predicar lo que nos venga en gana, ni para predicar lo que deseamos, ni para predicar lo que queremos. Estamos aquí para anunciar la palabra del Dios vivo, la palabra, la escritura, lo que está establecido en la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya. Así que entonces se metió en un gran problema Balaam. Estaba en una situación muy terrible. ¿Por qué? Porque su ministerio iba viento en popa. El problema es que llegó el momento en que los negocios que él tenía, su ministerio de la prosperidad, el diablo que era Balac le está pidiendo que maldiga al pueblo de Dios. Ahí empezó el problema de Balaam. Entonces Dios le dijo, ese pueblo no puede ser maldecido porque ese pueblo bendito es. Y al que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir. Así que esté seguro en eso, hermano, y créalo en el nombre de Jesús. Lo voy a contar por experiencia propia. Yo anduve con un predicador que se llama Juan Ramón Arzú. Ustedes lo conocen en internet. Yo lo bendije. Yo le regalé un carro. Yo lo puse a predicar en muchas emisoras cuando yo tenía dinero. Y lo llevé a mi casa, le llevaba a comer a los mejores lugares. Lo traté como si fuera la persona más especial, como un hermano en Cristo. Sin embargo, sus intenciones eran otras. Él quería ser famoso, quería tener dinero, quería tener eso, y terminamos separándonos por causas doctrinales. Y con el tiempo se volvió mi gran enemigo. Y esa gran enemistad lo llevó a un día a salir por internet maldiciéndome. Ustedes pueden ver el video en internet, maldiciéndome. Pero él solo se contradijo en la maldición. Porque empezó a decir, yo te conozco, decía, yo te conozco, Freddy Ventura. Vos me regalaste un carro, pero yo ahora te maldigo desde lo más dentro de mis entrañas. Imagínense. Y la gente empezó a comentar dentro, oíme, si te regaló un carro, ¿por qué no se lo devolves entonces? Entonces, más bien él solo se enredó en lo que estaba intentando decir. Él solo se enredó en esa situación.
Por lo tanto, las palabras que él sacaba en contra de mí de maldición se convirtieron en bendición. Y puedo dar testimonio de eso. Después de que este hombre apareció en internet tratando de maldecirme, Dios me ha bendecido innumerablemente. Dios me ha bendecido en todos los aspectos de mi vida y me ha dado lo mejor, la bendición espiritual, la bendición que viene del cielo, la bendición que no añade tristeza con ello. Tengo paz, vivo bendecido, vivo agradecido con Dios, amo a Dios, no me he apartado de Dios. Qué bendición más grande, que sigo anunciando que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Sigo declarando el poder del evangelio, sigo teniendo esperanza que estaré con Él en el reino de los cielos. Sigo confiando en sus promesas. Qué bendición más grande que tengas levantado hoy siendo cristiano todavía. Dale gloria a Dios por eso. Si hoy tú eres cristiano, te has levantado esta mañana orando y anunciando que eres hijo de Dios, no hay bendición más grande que tener herencia en el reino de los cielos. Dios les bendiga a todos y alaben al Señor, porque es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Aleluya. Porque hay gente que confunde la bendición. Hay gente que cree que bendición es tener dinero y prosperar. En eso la miden los carnales. Los carnales todo lo miden en dinero, como este Balaán. Y este hombre se equivocó porque anda un gran carrazo, este que me maldijo. Y yo le regalé un carrito humilde, pero él anda, consiguió otro mejor que ni yo tengo de esos carros. Y él se siente grande porque la prosperidad, el respaldo de este mundo lo tienen las cosas materiales. Esa no es la bendición de Dios. No te confundas, hijo, no te confundas. La bendición de Dios viene del cielo. En el cielo no hay carros, mijo. En el cielo hay carros de juego, que esos vienen para llevarnos a su presencia, no para andar turisteando en esta tierra. Por lo tanto, no hay bendición más grande que tener la bendición de Dios. Tome la bendición de Dios para su vida. Tome la bendición del Señor para su vida y deje a los maldicientes que caminen. Usted siga mirando al reino de los cielos, que de allá viene su bendición. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Porque nadie puede maldecir al que Dios ya bendijo. La Biblia dice que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Sépalo. Usted va para el infierno, amigo mío, si usted anda maldiciendo. Si usted ha andado maldiciendo, usted va para el infierno. Si todavía está vivo, trate de ver si todavía por misericordia Dios puede perdonarlo. Pero ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. El maldiciente está en la misma categoría de los homosexuales, de las lesbianas, de los brujos, de los hechiceros, de los idólatras, de los ávaros, de todo. En esa misma condición se encuentra un maldiciente y va camino al infierno. Te lo digo en esta hora por si todavía hay esperanza de que puedas reconocer tu pecado y arrepentirte. También dice la Escritura que contra el pueblo de Dios no hay maldición, no hay agorrero, no hay adivino, no hay sortilejo quien pueda maldecir al pueblo de Dios. A mí me da tristeza que a veces me llaman cristiano diciéndome: pastor, es que mire, a mí me dijo un pastor de otra iglesia que a mí me habían hecho brujería. Mira, ¿vos ya estás convertido o no estás convertido vos? ¿Sos hijo de Dios o no sos hijo de Dios? Esa es la gran estrategia que usan estos malvados pastores, que le empiezan a decir a la gente que les han hecho brujería, que le han tirado mala vibra, pero que él le va a dar una palabra, que lo va a liberar, que él le va a decir que se haga un baño de sal, que riegue sal enfrente de la casa, y empiezan a aprovecharse. Brujos dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Manipulando. No permitas nunca que nadie te diga una basura de eso. Si tú estás bajo hechicería o embrujado en una situación, es porque no eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, ningún sacrilegio, ni agorrero, ni sortilejo, ni adivino, ni maldición entrará a tu vida. Reconoce eso. Tú tienes la cobertura de la sangre de Cristo, y contra el pueblo de Dios no hay adivino, no hay agorrero, no hay sortilejo, no hay nadie que pueda maldecirte. El único que podría maldecirte es Cristo. Sin embargo, él desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. ¿Me está escuchando? Amigo mío, tú no puedes andar, qué triste que un cristiano ande pensando que le hicieron brujería a su hijo, a su esposa o a él, y que un pastor me dijo que necesito hacerme una liberación, que necesito que le dé un pacto para ayudarme a salir. Pues ese es don Luis, un viejo que vivía por aquí, por Jutiapa. La misma terapia les echaba a la gente. Todo el que va a un brujo, lo primero que te va a decir: sí, mire, le tienen envidia, le han hecho a usted cosas malas, pero aquí tenemos aquí tenemos la pócima para arreglar ese problema. Nosotros usamos magia blanca, te dicen. Esta no es magia negra, y te enseñan la Biblia y te leen el Salmo 91, como muchos lo están sacando hoy. Y son brujos. Y hay brujos dentro de la iglesia hoy en el día. Consultorios de brujos. Y por la radio te dicen que te van a dar una palabra, que te van a dar una declaración profética para liberarte de esas envidias, de esa brujería, de esa hechicería. No le pares bolas a esos hijos del diablo. Contra los hijos de Dios no hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición, porque los hijos de Dios están cubiertos con la sangre de Cristo. Y adórelo y alábelo en esta hora y dele gloria, porque vive por los siglos de los siglos. Aleluya.
Sobre los hijos de Dios hay un escudo espiritual donde rebota toda maldición. Los hijos de Dios estamos cubiertos por un escudo, por el escudo de la fe, donde rebota toda maldición. A mí, el Balaam moderno, que salió maldiciéndome el internet, no me pudo hacer nada. Absolutamente nada. Sus palabras fueron desvanecidas y Dios cambió todas sus palabras en bendición para mí. ¿Y sabe qué? A este varón yo lo bendigo. Lo he bendecido innumerables veces en mi mensaje. Y hoy públicamente, ya lo he hecho públicamente y lo puedo hacer cuantas veces quiera. Lo bendigo a Juan Ramón Arzú. Te bendigo, hijo. Que Dios tenga misericordia de vos. No siento nada en contra de ti. Que el Señor te bendiga y te llene de todo bien. En el nombre de Jesús. Yo no vine a esta tierra para maldecir a nadie. Yo vine a bendecir porque bendición he recibido de Dios. Y el ministerio que Dios me dio fue de bendición. Y honro mi ministerio bendiciendo. La Biblia dice bendecid, bendecid y no maldigáis. Jesús, en la palabra dice que en Abraham fuimos... esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Nosotros somos el ministerio de la bendición, el ministerio del amor y de la gracia. Decimos la verdad, pero amamos al pecador. Le decimos la verdad por eso, porque lo amamos. Porque nadie que ama puede andar mintiendo, pues el amor no tiene mentira. Decimos la verdad porque le amamos, pero en el nombre de Jesús lo bendecimos. A cualquiera que se levante en contra nuestra, que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y yo bendigo la vida de Juan Ramón Arzú, porque a eso me envió Dios, a bendecir. Y yo honro mi ministerio. Yo bendigo a mi peor enemigo. Dice la Biblia que debemos de bendecir a nuestro peor enemigo. La Biblia dice eso, bendecid, bendecid y no maldigáis. Por lo cual debemos honrar el ministerio de la bendición. Yo bendigo a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, a mis enemigos. A todos los bendigo en el nombre de Jesús. Todo juicio, déjeselo a Dios. Todo juicio, déjeselo a Dios. Usted sea feliz con su vida, con una vida de bendición. No se amarque, ni arrastre, ni destruya su vida con maldicientes. No se meta en eso. No se meta en esos tabores. No se metan con este tipo de gente. Ahí mira usted al profeta Estrella, al apóstol Santiago Zúñiga. Un apóstol más falso, es más falso que un billete de 3 pesos. El apóstol maldiciente también maldice ahí por las redes sociales. Mas nadie puede maldecir al que Dios ya bendijo. Y nosotros ya fuimos bendecidos en la carne por la promesa de Abraham, donde dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esos somos nosotros, los que hemos creído en Jesús por la fe. Por la fe del padre Abraham hemos sido bendecidos en la carne. Y también hemos sido bendecidos espiritualmente. Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza quiere decir doble bendición. Tenemos doble bendición de Dios espiritualmente. Dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es aquel que está dispuesto a humillarse. Es aquel que está dispuesto siempre a agachar la cabeza. Ese es un pobre de espíritu. Ahora, ¿quién es un rico de espíritu? Alguien que está lleno de soberbia, de envanecimiento. Y solo alguien con esa soberbia puede atreverse a maldecir a otro. Escúcheme, solo alguien que está lleno de soberbia puede atreverse a maldecir a otro. El único que podría tener la autoridad para maldecir a alguien es Dios o su Hijo Jesucristo, el cual nunca pecó. Sin embargo, él colgado de un madero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie que hable por el Espíritu Santo va a andar maldiciendo y va a contradecir la palabra. Pues la palabra de Dios dice: bendecid, bendecid y no maldigáis. Y también la palabra de Dios dice que ningún maldiciente entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, desde que tú decides maldecir, ya con tus hechos te estás tú mismo introduciendo en el infierno. Y estás introduciendo a los que te siguen. Porque un ciego guiando a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Escúcheme esto, es muy importante que usted lo sepa, que usted se dé cuenta de las consecuencias de estas personas que andan maldiciendo. Escúcheme, usted sea bendición en todo lugar. A estos déjelos en su camino. Estos andan en eso porque aman el dinero y aman la avaricia, y si eso les genera dinero lo van a seguir haciendo. Escúcheme, no agarre ese camino, no agarre el camino de Balaam, agarre el camino de Jesucristo, que siendo en forma de Dios se humilló a lo más sumo. Mas Dios, dice la Biblia, lo levantó y lo sentó a la diestra del Padre. A ese imitemos, al que tiene el mejor testimonio del mundo. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Seguimos hablando de este personaje. La palabra Balaam
La palabra Balaam significa devorador, glotón, alguien insaciable, que nunca se sacia, nunca está satisfecho, lleno de avaricia y lleno de codicia extrema. Cuídese de ese tipo de personas que nunca están saciados. Nunca están saciados. Nunca están saciados ni con la ropa que tienen, ni con la casa que tienen, ni con la comida que comen, ni con el carro que tienen, ni con la iglesia donde están. Siempre están queriendo más, siempre están buscando más, nunca se sacian. Y eso quiere decir Balaam, glotón. Nosotros acá mismo en La Ceiba tenemos un aeropuerto que tiene el apodo de eso. El Aeropuerto Internacional de Golosón. Ustedes no saben por qué le dicen a ese aeropuerto Golosón. Yo les voy a contar la historia. Le dicen Golosón, al aeropuerto se llama así, el Aeropuerto Internacional de Golosón, porque ahí donde está, en los tiempos de antes había un señor que tenía una porqueriza y una chicharronera. Y él mataba cerdos todos los días, hacía chicharrones y vendía. Y al hijo de él le decían goloso, porque el papá tenía carnicería, mataba cerdos todos los días, al hijo le decían goloso. Y al papá le pusieron Golosón. Cuando él vendió los terrenos, así se quedó con el nombre. ¿Dónde vas? Para Golosón. Y ahora así se quedó el Aeropuerto Internacional de Golosón. O sea, parecido al nombre de Balaam, que quiere decir glotón. Alguien que es insaciable, alguien que nunca se sacia, alguien que nunca está satisfecho, alguien que está lleno de avaricia, de codicia extrema. Escúcheme, si usted tenga cuidado con esas condiciones. Uno debe ser agradecido en Dios con lo poco que tenga, lo mucho, lo poco que tenga, lo que tenga, con eso ser agradecido. Lo que Dios nos ha dado, con eso estamos felices. No necesitamos más. No necesitamos más. Un día llegó un tipo a la iglesia y me quedó viendo. Freddy, vos no tenés visión. ¿Visión de qué? No, hombre, hacer un templo. No puedes estar toda la vida en esta galera que ya se va a caer. No, le digo, la galera se puede caer, pero la iglesia no. Además, Dios no me mandó a edificar galera, Dios me mandó a edificar la iglesia. Mientras la iglesia esté firme, le digo, la galera que esté, le digo, ahí la vamos a ir reparando en pedazos. No, pero mira que tenés que tener visión de un templo, que eso, mira que es tener aquí mucho zancudo y ya encerrado, que en mejores condiciones. No se trata de eso. Si Dios quiere, entonces, de tanto que insistió el hombre, le dijo, ¿lo vas a regalar vos? No, yo solo te digo, mi abuelo, entonces no es el momento. Le digo, ahora si vos llegaras ahorita a decirme, vengo aquí, le traigo el dinero para que haga el templo, yo lo hago, yo sé que esa es la voluntad de Dios, porque me está poniendo los medios, pero yo no me voy a meter en camisa de 11 varas, le digo, solo por complacerte a vos, le digo. Y así hay muchos hermanos en la iglesia que empiezan a fastidiar, que es que aquí no, que aquí no podemos reunirnos, que en esta casa no. ¿Dónde están los templos ahora? Todos esos que andaban murmurando que querían iglesias afuera, ¿dónde están? ¿Dónde están? Cerradas. ¿Dónde está la iglesia? En su casa, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, aleluya. Y los que son iglesia aquí seguimos gritando que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al nombre de Jesús? Dele gloria, su nombre. ¿Quién era Balaam, hijo de Beor? Balaam era un babilónico orundio de Mesopotamia. Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos. Y entre dos decisiones vivía Balaam, entre la decisión de bendecir o de maldecir. Pero prefirió la maldición. Por las dávidas de oro que le ofrecía el rey Balac de Moab, él prefirió la maldición. Un hombre atrevido, contumaz, despreciaba la autoridad. Ni los ángeles, que son mayores en potencia, dice la Biblia, desprecian la autoridad. Y este despreciaba la autoridad. Mire, este Balaam era un tipo cegado por la avaricia, por el deseo de tener, por el poder, cegado en todo su sentido. Ahora vamos a hacer una cronología de las condiciones de Balaam. Primero vamos a ir al primer punto, por eso quería que estuviéramos en este libro aquí, el error de Balaam. Vamos a hablar, la Biblia habla de esta doctrina del error de Balaam. Vamos a hablar del primer error de Balaam. ¿Cuál fue el primer error de Balaam? Recibió y hospedó a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes eran en ese momento los enemigos del pueblo de Dios? Los de Moab. Israel venía saliendo de Egipto y necesitaba pasar por esa zona. Y se detuvo el campamento con Moisés frente a la tierra de Moab. Ahí se detuvieron porque había que pasar por ese pueblo, y si ese pueblo no les permitía pasar, tenían que pelear. Y cuando el rey Balac, rey de Moab, vio a ese pueblo que era inmenso, se llenó de pánico, y por eso fue a buscar a Balaam para que le maldijera a ese pueblo, para que él pudiera vencerlos en la guerra. Enfrente estaba el pueblo de Dios, los benditos de Jehová, y del otro lado estaba Moab, un pueblo que había nacido de una maldición, de un incesto. Cuando vivió Lot con su propia hija, o la hija vivió con su padre, que dice que lo emborrachó, y dormido vivió con él y tuvo un hijo, el padre de Moab. Entonces vemos que el primer error de Balaam fue hospedar a los enemigos del pueblo de Dios. Usted lo encuentra en el libro de Números 22:7. Dice, fueron los príncipes de Moab con las dávidas de adivinación en su mano,
Y cuando Balaam miró esto, se llenó de avaricia y los recibió, sabiendo que eran enemigos del pueblo que estaba enfrente, que era el pueblo de Dios. Así son muchos hermanos hoy en día en las iglesias. Saben que hay personas que son enemigos de la iglesia porque se fueron de la iglesia y andan deseando que a la iglesia le vaya mal y que ahí todo se deshaga en la iglesia de donde salieron. Y salieron de ahí porque no eran de nosotros. Y hermanos que siguen congregándose en la iglesia siguen viéndose con estos personajes y se reúnen. Y se reúnen en algunos lugares a hartarse al pastor. No se reúnen a tomar café con semitas, no a hartarse semitas, sino a hartarse el pastor. Hablar mal de la obra de la iglesia. Se reúnen. Este fue el primer error de Balaam. Recibir a los enemigos del pueblo de Dios. Recibir a los enemigos de la iglesia. Tener comunión con ellos. Solo porque vio que en sus manos llegaban unos regalos. Y así llega el que ya salió de la iglesia. El hermano que ya se fue de la iglesia llama al hermanito que todavía está en la iglesia. Hermanito, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y te habla con una vocecita como si fuera princesa. Y te dice que quiere verte, que quiere invitarte a comer, va, porque él con vos tuvo un afecto especial. Y que quiere verte, va, para que mire, ¿y cómo está, hermanito? Y pues así, mire, venga, se lo voy a invitar a una hamburguesa y una Coca-Cola. Y ahí le voy a regalar algo, le voy a regalar unos $50. Entonces ya te llevan. Hermanito, mire, yo me salí de la iglesia porque el pastor pues nunca entendió la visión. Y yo no sé, yo por eso no puedo regresar, porque las cosas ahí están mal, hermano. ¿Usted vio cómo anda la mujer del pastor? ¿Usted vio cómo andan los hijos del pastor? Mire, hermano, y entonces uno no puede estar ahí porque sabe que Dios es santo, hermano. Y empieza a meterle la terapia, que él hartándose la hamburguesa, ¿me entendés? Porque ese es el trabajo. Cuando miran las cosas que están en las manos, Balaam se enreda, y más que si ya cuando terminan de hablar le da 50 euros, ya como que queda aquel dice, este que me vuelva a llamar y cada vez me va a estar dando por esto. Y entras en esa murmuración y te estás reuniendo contra los enemigos del pueblo de Dios, de la iglesia. Y ese fue el primer error de Balaam. Y se llenó de avaricia al ver las dávidas que traía Balac. Eso está en el libro de Números 22, 9 al 13. Y mire, aquí vamos a ver el segundo error de Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le dijo, Balac, rey de Moab, ha enviado a decirme que maldiga a este pueblo que salió de Egipto, a Israel. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque ese pueblo bendito es. Segundo error de Balaam. Ahora no solo está en problemas eternos Balaam. Primero, acepta la visita de los enemigos del pueblo y los hospeda y los deja en su casa. Luego va y consulta con Jehová. No fue a consultar con Dios, Dios consultó con él. Este no conocía a Dios. Dios tuvo que aparecérsele y decirle, ¿quiénes son esa gente que está ahí? Y a él ya le explicó y a Dios le dijo, mira, entonces le dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque ese pueblo bendito es. Segundo error de Balaam. Mira el segundo error de Balaam. Cuando sale a hablar con Balac y los príncipes de Moab, no quiso decirles la verdad a los príncipes de Moab. Ya Dios le había dado claro que no fuera con ellos. Le había hablado claro. Léalo, aquí está en la Biblia, Números 22, 9 al 13. Ya Dios le había dado claro que no fueran con ellos y que ese pueblo no lo podía maldecir. Pero mire, entonces Balaam sale a ellos y no les dice la verdad a los príncipes de Moab, sino que les digo, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Así dicen los hermanos, cuando las cosas van mal le echan la culpa al pastor. Es que el pastor no me deja, hermano. Mire, si usted me vuelve a llamar para invitarme a comer y hablamos de lo que hablamos, pero es que el pastor ya me dijo que si me mira con usted me va a poner en disciplina. Dios le dijo a este perverso de Balaam, no vayas con ellos, ni puedes maldecir a ese pueblo. Y él, en vez de decirles claro y contundentemente desde el principio a estos la verdad, siguió en ese jueguito. Mire, salió y les dijo que Dios le dijo así, les dijo que Dios, Jehová, así les dijo, Jehová Dios no quiere dejarme ir con vosotros. Óigame bien, echándole la culpa a Dios. Ya Dios le está dando la orden establecida y clara. Y él todavía quiere seguir en el jueguito, ¿verdad? Porque estaba seducido por las dávidas que les había visto, el oro y la plata que había visto que traían en las manos, que le iban a dar si maldecía a ese pueblo. Él tenía que decirles, no pierdan su tiempo, porque Jehová Dios ya dijo que ese pueblo bendito es y no se puede maldecir. Váyanse para su casa.
Pero él dijo, bueno, Jehová no me permite ir con vosotros, les dijo, porque no me quiere dejar ir. No le dijo claro, no le dijo toda la verdad. Si son un montón de hermanos, nunca cuentan la historia como es. Siempre la cuentan como a ellos les parece. Siempre la cuentan como a ellos piensan. A mí me da tristeza de esa gente que quiere que pueden burlarse de Dios. Ni con Dios son sinceros, aleluya. Tercer error, lo encontramos en el verso 15, aquí mismo de este número 22, verso 15 al 19, encontramos el tercer error. Dice que los volvió a recibir y a hospedar porque vinieron príncipes más honorables. Y ahora Balaam no solo le ofrecía dávidas, sino que le ofrecía honrarlo. Eso lo dicen los versos 20 y 21 de aquí, este mismo capítulo de 22 de Números. Escúcheme, volvieron a regresar con príncipes más importantes y Balaam, en vez de decirle, no puedo recibirlos porque a Dios me dijo que ese pueblo es bendito y no lo puedo maldecir, los volvió a recibir. Y volvió a hablar con ellos. Y porque ahora se impresionó más porque le mandaban más dávidas. Y no solo eso, el rey Balaam le mandaba decir que lo iban a honrar grandemente si hacía y podía maldecir a ese pueblo que estaba enfrente. Eso lo dice en el verso 20 y 21. Y Dios vio a Balaam y le miró su corazón inclinado a la maldad. Amó el premio de la maldad. Entonces Dios le dijo a Balaam para probarlo. Le dijo Dios a Balaam, ve con ellos. Para probar el corazón. Ya Dios le había dicho que no fuera. Ya Dios le había dicho que no podía maldecir a ese pueblo. Ahora Dios le dice, ve con ellos. Pensando que Balaam se iba a quedar de rodillas y le dice, Señor, perdóname. Ya me dijiste tú que no. Por lo tanto no voy a ir. Pero no, Balaam ni frío ni perezoso se levantó muy de mañana, amarró su burra y dijo, you got it, let's go. Se fue. Se fue porque su mente ya estaba en el billete, en la fama y el reconocimiento que iba a lograr si lograba maldecir a ese pueblo. Dios, probando el corazón de Balaam, le dice, ve. Y ni frío ni perezoso muy de mañana se fue con ellos. Y la ira de Dios, así dice la Biblia, y la ira de Dios se encendió contra Balaam. En ese mismo momento Balaam ya estaba desechado del reino de Dios. En ese momento que sacó su bestia, su burra, y la preparó y se montó en ella para ir hacia Balaam y hacia los príncipes de Moab para tratar de maldecir al pueblo de Dios. En ese mismo momento Balaam estaba desechado. De ahí para allá, Balaam estaba siendo usado por Dios. Hay gente que se equivoca. Hay gente que cree que porque en medio le resultan algunas cosas todavía, es que todavía está en la bendición de Dios. No, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Hay unos que creen que están usando a Dios. No te equivoques. Dios te está usando a ti y ni cuenta te das. No te equivoques. Hay gente que dice, está usando el nombre de Dios. Dios lo está usando a él para cumplimiento de la palabra de Dios, para cumplimiento de las profecías de Dios. Él ya está desechado, él está emproblemado. Hay mucha gente que todavía anda hablando de Dios y cree que porque hay algún respaldo es que Dios los está, es que ellos están usando a Dios. No, Dios los está usando a ellos para cumplimiento de la palabra de Dios. Este coronavirus, no, este no es un invento de un laboratorio. Esto es cumplimiento para la palabra de Dios. Dios usa lo que tenga que usar para que la palabra de Dios se cumpla. Aleluya. ¿Me está escuchando? Ahora voy a hablarle un poco de los pasos y los errores. La avaricia lo enloqueció y amó el premio de la maldad. O sea, la dávida, los regalos, los honores y la fama que recibiría si lograba maldecir al pueblo de Dios. Eso era el premio de la maldad. O sea, él iba a cobrar un dinero a causa de la desgracia de otro. Eso es maldad. Yo conozco gente que es así, que cuando está en problemas no le importa a quién tenga que hundir en el fango con tal de salir a flote él. No le importa a quién tenga que aplastar con tal él salga por encima. No le importa a quién tenga que estafar con tal de él prosperar y presentar su prosperidad al mundo. No le importa lo que tenga que hacer. Eso es el premio de la maldad. Hay muchos profetas de estos hoy en día que hacen todo esto para lograr notoriedad, reconocimiento humano, fama transitoria. Ese es el premio de la maldad. Era el premio que le iban a dar a Balaam por maldecir al pueblo de Dios. Consistía en tres cosas. Una, riqueza, dinero. Otro, reconocimiento, honra y gloria. Y tercero, con eso él iba a tener placeres. En los versos, capítulo 22, verso 40, dice, y Balaam hizo matar bueyes y ovejas para recibir a Balaam y los príncipes que venían con él. Cuando él decidió irse, porque Dios le dijo, vete, ya estás desechado, ya miro tu corazón, que quieres maldecir a ese pueblo, vétele. Pero no vas a decir lo que vos querés decir, vas a hablar lo que yo voy a hacer que hable tu boca.
Por lo tanto salió Balaam y dice que cuando llegó, hoy bien, Balaam hizo matar bueyes, un gran banquete para recibir a cuando Balaam viró todo eso, dijo, si así va a ser mi vida aquí, con estos banquetes, oro, plata, mujeres, aquí voy a vivir como rey, más se endemonió. Y entonces, más amó el premio de la maldad. El premio de la maldad es aquello que se logra de manera ilegal, no legítima, lo que se logra a través de un ministerio deshonesto, menoscabando, maldiciendo y descalificando a otros para sobrevivir tú, para salir tú con ventaja, para obtener tú la fama, la gloria, capaz de hacer cualquier cosa para que se mire tu presencia, tu notoriedad, para sobresalir, para sacar ventaja deshonesta sobre todos los que te rodean, sea quien sea, sobre los hermanos de la iglesia, no te importa a quién tengas que pisotear para lograr tus objetivos. El libro de Judas dice, hay de aquellos que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Hay de aquellos, dice, hay un ay, yo le cuento para qué. Primero, esta gente no fueron llamados, se lanzaron. No son conocidos por Dios. O sea, esta gente no conocía a Dios. Dios los conoce a ellos, pero ellos no conocen a Dios. El apóstol Pablo, que era un hombre conocido por Dios, no se atrevió a decir eso. Porque dije Pablo, más nosotros ahora conociendo a Dios, o más bien, dice, siendo conocidos por Dios, ni Pablo se atrevía. Y estos se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam. Estos se lanzaron, no son de la iglesia, sino que son enemigos de la iglesia. Se fueron de la iglesia buscando edificar sus propios ministerios para ellos, para sus anhelos, para lograr lo que ellos pretenden. Pero ellos a la iglesia no la aman, ellos buscan destruirla, porque no son de la iglesia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salen por lucro, buscando un ministerio solo de recibir, sin tener carga ni responsabilidad. Su único objetivo es ver qué consiguen, qué reciben y qué ganan. Esa es la intención de estas personas. Son enemigos del pueblo de Dios. Ese es el error más grande que puede haber en una persona, ponerte en contra de Dios. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Dice la Biblia. Balaam es conocido en la teología universal como el profeta del error, un pésimo ejemplo de apostasía y corrupción, corrupto de entendimiento. Una burra tuvo que exhortarlo al hombre de espíritu mercenario. Una burra lo tuvo que exhortar. Una burra, imagínese usted, cuando ya Dios no haya un ser humano que pueda reprenderte, tiene que usar un caballo. Y la obstinación de Balaam, primero Dios le dice que no vaya, y que ese pueblo no se puede maldecir, que no va a poder maldecirlo, y él lo sigue intentando. Dios, viéndole su necesidad, le dice, ve esperando que el arrepentimiento de Balaam, pero él ni frío ni perezoso, agarró su burra y salió con ella. Van el camino hacia ese lugar y viene, se le atraviesa un ángel, él no mira el ángel, la burra mira el ángel y él no puede ver al ángel. Cegado por la avaricia. Dios le dice, no vas a ir. Él siempre se va. El ángel se le atraviesa para que no avance y él no mira al ángel, él está en este estado y como la burra se para, la agarra a macanazos a la burra. Y la burra le tuvo que hablar Dios por medio de una burra. Soy tu burra de ese año, Balaam, ¿y por qué me está garroteando? Y es que no miras el ángel que está ahí enfrente. Y Balaam no lo miraba, la burra tenía más discernimiento. Hay burros con más discernimiento hoy que unos personajes que predican en algunos lugares. Escúcheme. Balaam estaba en serios problemas. La corrupción había llegado a corromper lo más profundo de su corazón y estaba en una situación terrible. Corrompió su corazón por el amor al dinero, por el amor a la gloria terrenal. Se corrompió exageradamente. Voy a terminar. Cronología y fracaso del corrupto Balaam. Primero, advertencia de Balaam. Fue advertido por Dios en 2 ocasiones para que no fuera con esos pueblos de Moab, ni con el rey Balac, que no fuera con ellos, porque Dios lo advirtió en 2 ocasiones. En la última parte, en el número 22:32, le dijo, tu camino es perverso delante de mí. Eso es un perverso, Balaam. Te dijo que no hiciera y él insistía en hacerlo. La advertencia de Balaam. Segundo, la necedad de Balaam, obstinado, que insiste en el error. En su necedad, Dios le dijo no, el ángel se le atravesó, la burra le habló y Balaam siguió. No había quien lo detuviera. Yo por eso, cuando yo miro un personaje de estas condiciones,
yo inmediatamente me deshago de él. Ahí mismo en la iglesia de España estuvo un personaje así, que vino con esas intenciones, que pensó que conmigo va a estar jugando. Conmigo no va a estar jugando ningún tipo de eso. Se le dijo claramente cuando vino aquí, te vamos a recibir si ahora hablas por teléfono y arreglas la situación con la iglesia en La Ceiba, en España. Y lo hizo y se le permitió estar acá. Cuando regresó, le dijo, lo primero que vas a ir a hacer es a ponerte a la orden del pastor en España y congregarte. Y estuvo en ese juguito, se regresó y me decía un día que sí, que iba a volver, que hablaba, que no iba, que tal vez que voy, fue un día, se desapareció, volvió, lo corté. Ya veo que tu camino es perverso. Ya veo que tu camino es perverso y vos andás jugando porque vos andás buscando lo tuyo. No andás buscando el bien de la obra de Dios. Andás buscando tu propia gloria, tu propio camino. Pues siga su camino, pero no involucre a la obra de Dios. Porque la obra de Dios es una, es santa. Y la gloria de Dios vale la sangre de Cristo. La obra de Dios vale la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y para eso estoy puesto yo como pastor. Para defender la obra de Dios. Para defender, para poder interceder por el pueblo de Dios. Así que lo paramos en seco porque vimos que su camino y su necedad iban por otro lado. No perdimos el tiempo. Tercero, la ceguera de Balaam. Un ciego guiando a otro ciego. Ambos van a caer al mismo hoyo. Gracias que la burra vio. Si no, a la burra le hubiera tocado cegueta también, pero la burra tuvo más esperanza. Dijo un loco, mire pastor, dice, por eso que usted no debe predicar contra las pastoras, me dice, porque mire que hasta una burra puede predicar, le digo yo. Si tiene razón, le digo, pero las burras no van al cielo, los que van al cielo son los que son lavados con la sangre de Cristo. Y Cristo no murió en la cruz por ninguna burra, ni por ningún burro, ningún caballo, murió por nosotros, por los que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Él. ¿Cuánto le dan gloria al nombre de Jesús? Dele gloria a su nombre, aleluya. Cuarto, la doctrina de Balaam. Al no poder maldecir al pueblo de Dios, ya desechado, cambió su estrategia. Balaam no regresó a su región, se quedó en Moab, se quedó con los príncipes de Moab, porque no pudo maldecir al pueblo de Dios, entonces cambió su estrategia y se convirtió en falso maestro. Y empezó a darle secretos que según él conocía de la ley para que Dios mismo destruyera ese pueblo. Intentó 3 veces maldecir al pueblo de Dios desde diferentes lugares. Hizo diferentes lugares y de diferentes maneras. Hizo 7 altares, símbolo de la idolatría de Moab. Ellos adoraban muchos dioses y por eso tenían muchos altares. Pero el pueblo de Dios solo tiene un altar. Solo un altar, un tabernáculo y una iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el único altar en el que debemos de adorar, donde está la iglesia, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, pero la iglesia, siempre Dios habla de la iglesia. Él dice que vuelve por su iglesia, Él dice que va a llevar a su iglesia, Él dice que va a llegar a su cuerpo. Nunca va a llegar un extranjero ambulante o alguien que anda fuera del propósito de la iglesia. Ese no tiene nada que ver en el reino de Dios, aleluya. Escúchelo bien y no se le olvide eso. Y cuando vio que de ninguna manera podía maldecir al pueblo de Dios, entonces se volvió maestro consejero. 7 veces, 7 altares, intentó 3 veces maldecir al pueblo de Dios. Y cada vez que abría la boca, Dios torcía sus palabras. Y salían bendición más bien para el pueblo de Dios. Y Balaam se enojó con él y le dijo, 3 veces has intentado maldecirlo. Y cada vez que abrís la boca le dice, los bendecís. Ahora escúcheme. ¿Usted cree que cuando Balaam hablaba bendición? En ninguna manera. Él hablaba maldición. Dios cambiaba la voz para que lo que saliera y aquellos oyeran fuera bendición. El enemigo siempre quiere maldecir, pero Dios cambia la maldición en bendición, porque fuimos llamados para heredar bendición en el nombre de Jesús. Cuando Balaam hablaba, él decía mal, pero le salía bendito a ese pueblo. Pero no crean que es que Balaam decía esas palabras. Era Dios que cambiaba las palabras de Balaam. El corazón de Balaam estaba lleno de maldición. Él se colocaba y él decía, y sí, aquí voy. Es como cuando mucha gente habla de ti a la espalda, que hay un dicho que dice, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Atrás de vos puede decir un montón de cosas, ya cuando te ve de frente y en la cara se pone todo tartamudo que no haya ni qué decir. Y en vez de decirte lo que te iba a decir, hermano Freddy me dijo una vez un hermanito, yo por usted, mire que yo lo amo mucho, oigan, lo amo. Me venía a confrontar y terminó diciendo que me amaba, porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Y eso fue lo que le pasó a Balaam. Cuando intentaba maldecirle salía bendición. Igual este que le digo, Juan Ramón Arzú. Él ahí se enredó todo. Imagínese que iba a maldecirme y Dios lo pone a testificar que yo le regalé un carro. Y todo el mundo empezó a decirle, oíme, si lo odias tanto, ¿por qué no le devuelves el carro? Entonces quedó friqueado más bien.
Y en vez de que Dios me trajera mi maldición, me ha traído la bendición más grande. Y la bendición más grande es estar de pie, es estar en este lugar anunciando que Cristo vive y que hay esperanza para todo aquel que busque su misericordia. Aleluya. Y Balad del pueblo de Moab, él les estableció la doctrina. Les dijo, bueno, no lo puedo maldecir ese pueblo. Yo les voy a enseñar entonces una estrategia para que Dios mismo los castigue. Y empezó entonces a enseñarles. Esta es la doctrina que aparece en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:14, aunque le dice a la iglesia de Pérgamo que tienen allí unos pocos que retienen todavía la doctrina de Balaam. ¿Y en qué consistía la doctrina de Balaam? En poner tropiezo ante los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos y cometieran fornicación. O sea, buscar cómo destruirlos por medio de que los mismos israelitas fallaran ante Dios para que Dios los castigara. Balaam le dijo a los príncipes de Moab que buscaran mujeres moabitas hermosas para que fueran al campamento de los israelitas y que los sedujeran a los israelitas y que los invitaran a sus fiestas paganas y que participaran de sus idolatrías para que Dios los castigara. Y ciertamente Dios disciplinó a Israel, pero nunca lo maldijo. Dios los disciplinó, pero nunca los maldijo como era el plan de Balaam. Dios disciplinó a su pueblo porque se mezclaron con las moabitas, con las mujeres hermosas de Moab. Y esto lo llevaban a sus fiestas, a adorar a sus ídolos, lo llevaban a sus ferias. Y esto irritó a Dios y disciplinó al pueblo de Dios, pero jamás lo maldijo. La disciplina es para los hijos, para los bastardos, de esos que se encarga el papá de ellos. Pero los hijos de Dios recibimos disciplina de Dios porque somos sus hijos. A los que no son sus hijos, que hagan lo que quieran con su vida. Por eso de ahí sale la doctrina de Balaam, que es la doctrina de la sensualidad y de la fornicación. Cuando Balaam mira que no puede maldecir al pueblo de Dios, entonces instruye a los príncipes de Balaam que manden mujeres hermosas a seducir a los hijos de Dios para atraerlos. Por eso usted debe cuidarse como pastor en la iglesia. Nunca va a faltar que llegan unas oxigenadas ahí con el pelo verde, con el pelo rojo, con una falda de acuarta y que parece karateca, que los ojos son medio marrones, no sabes qué color son porque ahora hay lentes de contacto, hasta visca puede ser, tened cuidado. Entonces tenés que estar despierto, no sabes quién puede mandar los enemigos del pueblo de Dios para seducirte y tratar de sacarte del camino de Dios. Aunque tú puedas fallar, el Hijo de Dios puede pecar, pero el que tiene la bendición de Dios se va a arrepentir y se va a levantar. El que está bajo maldición nunca reconoce la voluntad de Dios y nunca está dispuesto a arrepentirse porque no existe la palabra humillación en su corazón. Aleluya. Entonces, después el profeta Balaam se convirtió en un falso maestro, se convirtió en un vulgar maestro con estrategias carnales para tratar de hacerle daño al pueblo de Dios. Escúcheme. Balaam siempre tuvo un corazón falso, sofisma. Sofisma quiere decir argumento aparentemente válido, pero que se sale de todo concepto bueno ante los ojos de Dios. Dios sabía quién era Balaam. Dios sabía quién era él, pero como era el único creyente de Jehová en esa región de Moab, le permitió que anunciara su nombre y lo respaldó por algún tiempo. Por algún tiempo lo respaldó. Y eso lo confundió a Balaam. Él pensó que él podía hacer y deshacer, y eso confunde a mucha gente hasta el día de hoy. Números 22:18 dice que muchos dicen hoy el día: Jehová es mi pastor, y Jehová ni conoce de rebelde. Yo conozco a algunos que no se congregan. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos se refiere a que no son hermanos. No les dice hermanos, les dice algunos tienen por costumbre. Y dicen que Jehová es su pastor. Y vos lo encontrás: Jehová es mi pastor, él me pastorea. Jehová es mi pastor. Jehová ni los conoce, esos delincuentes. Jehová no conoce a esos perversos. Jehová no los conoce. Entonces nos damos cuenta que su corazón no le pertenecía a Dios. El corazón de Balaam no le pertenecía a Dios y que estaba lleno de actitudes legalistas, ya que ofreció varios sacrificios. Edificó 7 altares, queriendo impresionar a Dios y obligarlo a maldecir a Israel. Pero Dios, en vez de maldecir a Israel, hasta el día de hoy lo sigue bendiciendo, porque el pueblo de Dios bendito es. Aleluya. Jamás Dios va a maldecir a lo que ama, a su pueblo. Lo va a disciplinar, sí, pero jamás lo va a maldecir. La apostasía de Balaam. ¿Qué es ser apóstata? Es aquel que, convencido de la verdad de las Escrituras, no titubea en torcerlas, con tal que eso le produzca ganancia, reputación y fama, notoriedad, o sea, llamar la atención. Como él ya está vencido, como él ya vendió su alma al diablo, ya no tiene escrúpulos
y está dispuesto a hacer y a decir cualquier cosa, cualquier disparate, hasta convencer con las almas por lograr sus objetivos. Eso se llama apostasía. El que convencido de la verdad de las escrituras no titubea en torcerla. Balaam estaba convencido. Dios le dijo: no puedes maldecir a ese pueblo y no vayas con ellos, con ese pueblo de Moab. Pero él no obedeció a Dios. Fue con el pueblo de Moab e intentó maldecir al pueblo de Israel. Lo intentó aún sabiendo que las escrituras, la palabra de Dios decía que no podía. Hoy mucha gente sabe que la Biblia dice que no puede. Ahí están las pastoras. La Biblia dice: no le permito a la mujer tener autoridad sobre el hombre ni que le enseñe. No, es no. Pero ellas siguen torciendo la escritura. El Dios dice no, pero nosotros decimos sí. Y como ahora es la revolución femenina, y que este es el año del empoderamiento de la mujer. Mujeres empoderadas, encueradas salen esos demonios. Más bien, en vez de estar empoderadas, están endemoniadas y encueradas. Y van para el infierno, no tengan ni la menor duda. Ninguna pastora va a estar en el reino de los cielos. Se lo advierto en el nombre de Jesús. Y no se enoje conmigo. No se enoje conmigo. Enójese con la palabra de Dios. Vaya a la Biblia. Estoy diciéndole esto por si todavía puede escapar, todavía tiene esperanza. Mientras hay vida y esperanza. Si usted muere siendo pastora, que no le canten más allá del sol, porque usted no va a estar más allá del sol. Usted va a estar bien hundida en el infierno. Sépalo en el nombre de Jesús. Aunque Balaam tenía conocimiento de Dios, pasó por alto lo principal de Dios, que es la verdad, la justicia y la misericordia y la humildad. Estos 4 frutos son los que dan como resultado la santidad. Si usted es una persona justa, que ama la verdad, que ama la misericordia y se humilla, usted es una persona santa. Y esos son los 4 frutos que dan como resultado la santidad: la verdad, la justicia, el amor y la misericordia y la humildad. Si usted tiene esos frutos, usted es una persona santa. Y no léalo en el libro de Miqueas 6:8, léalo en Oseas 12:6 y en Zacarías 7:9 al 11. No como algunos que creen que la santidad es andar el pantalón socado y la camisa manga larga, y algunas que creen que como la falda les arrastra en el polvo, eso las hace santas. No, mijitas, yo conocí una india en la iglesia que usaba la falda más larga, le arrastraba en el polvo, pero para bajársela era la hora más barata. Cada 3 meses iba a confesar donde mí que le había puesto los cuernos al marido. Le ponía los cuernos al marido cada 3 meses. Pero bien vestida, bien santa, con falda larga, hermano. Y oré antes de pecar, oré, hermano. Le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí. Y después me metí en 3 ayunos después de esa falla que tú. Mira, así son de sinvergüenzas estas. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Los santos de Dios fallan, se equivocan, pero se arrepienten. Esa es la diferencia. Son humildes de espíritu, se arrepienten, reconocen su condición, reconocen su pecado y buscan la misericordia de Dios. ¿Cómo terminó este perverso de Balaam? La corrupción de Balaam terminó muerto. Fue muerto. Balaam terminó en el infierno. Dice la palabra de Dios en el libro de Números 24:9. Él mismo profetizó su destrucción, refiriéndose a Israel. Él mismo dijo: bendito los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y él intentó maldecir al pueblo de Dios. Él mismo predicó contra él mismo. El libro de Jueces, capítulo 13, verso 22, dice que Balaam murió a espada como un vil y vulgar adivino. Cuando Moisés fue contra la guerra contra este pueblo, fue aniquilado y allí murió peleando en contra del pueblo de Dios Balaam, y murió atravesado por espada. Murió como más vil y los corruptos de los hombres. Un hombre que pudo cambiar la historia si hubiera tenido un poco de temor a los principios de Dios. Pero dice la Biblia que amó el premio de la maldad, amó el dinero, amó la riqueza. ¿Cuántos irán al infierno por amor al dinero? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso nosotros, los que amamos a Cristo, no dejemos de amarle nunca. Las cosas materiales de este mundo pasarán. Este mundo pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra de Dios es esperanza, salvación y vida eterna. Dios bendiga a todos los que nos han visto en esta hora, en este su programa, Momentos Bíblicos. Dios los bendiga. Los esperamos pronto con un nuevo mensaje.